Hebreos capítulo 13, versículo 17. Voy a leer a favor de ustedes la palabra del Señor. Dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Vamos a orar nuevamente y nos encomendamos así al Señor. Padre, en esta mañana te estamos muy agradecidos por este nuevo tiempo que nos concedes para adorarte, para exaltar a tu Hijo amado, pero también para que nosotros seamos humillados, para que seamos, Padre, también ayudados, consolados y fortalecidos. Te pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu pese a nosotros, quiera ayudarnos en nuestra debilidad, iluminar nuestra mente y que este pasaje pueda quedar impreso en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestra voluntad. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una cosa es que un pastor haga lo que la iglesia espera que ese pastor haga. Pero otra cosa muy distinta es que un pastor haga lo que Cristo espera que ese pastor haga. Pero también a veces nosotros los pastores tenemos ciertas expectativas de los miembros. Queremos que los miembros también hagan ciertas cosas, pero ellos tampoco deberían hacer lo que nosotros esperamos, sino más bien lo que Cristo espera de ellos. Por eso he titulado esta meditación o esta enseñanza como ¿qué espera Jesucristo de los pastores y de las ovejas en una iglesia local? ¿Qué es lo que espera Cristo de las ovejas y de los pastores en una iglesia local? Hoy en día hay muchas expectativas y hay muchas ideas acerca de lo que se supone que un pastor debería hacer y lo que se supone que un miembro de iglesia debería hacer. Y a veces todas estas son falsas o equivocadas expectativas que terminan ejerciendo una presión equivocada tanto sobre los pastores como los miembros. Y por eso, hermanos, en esta mañana quisiera que recordáramos, porque no es algo nuevo, recordáramos algunas de las cosas que Cristo mismo espera tanto de los pastores como de los miembros de una congregación. Y he escogido precisamente este versículo 17 porque en él encontramos ambas cosas. Por un lado, encontramos lo que Cristo espera de los pastores en una iglesia local y por otro lado, encontramos también lo que Cristo espera de las ovejas o de los miembros de una iglesia local. Y quisiera, digamos, de entrada, decir lo que Cristo espera tanto de unos como de otros. En el pasaje se ve claramente, no hay ningún misterio y tampoco es un pasaje difícil de entender, es un pasaje muy claro. Y aquí se puede ver que Cristo espera de las ovejas que éstas obedezcan y se sujeten a sus pastores. Pero Cristo también espera de las ovejas de los pastores, que estos velen por las almas y gobiernen a esas ovejas. Así que, en términos generales, eso es lo que el texto nos enseña. Cristo espera de los pastores que ellos gobiernen y cuiden a las ovejas. Y Cristo espera de las ovejas que ellas obedezcan y se sujeten a sus pastores. Ahí está entonces en nuestro texto esa muy excelente expectativa que tiene Cristo tanto de pastores como ovejas. Así que
para empezar, hermanos, quisiera, en primer lugar, ver el estado de la iglesia cuando se hace esta exhortación. Es decir, antes de que veamos cada uno de los detalles de qué espera Cristo tanto de pastores como miembros, quisiera que exploráramos un poco cuál era el estado de la iglesia a la cual se escribieron estas palabras y por qué es importante que tengamos en cuenta cuál era la condición de la iglesia, que es la iglesia de los hebreos, cuando esta carta les fue enviada o les fue leída. Y creo que hay dos frases que por lo menos nos pueden ayudar a resumir cuál era la condición de la iglesia a la que se escribe esta carta en cuanto a cuál es el papel de los pastores y los miembros. Y la primera frase que nos ayuda a entender ese estado de la iglesia es riesgo de apostasía. Riesgo de apostasía. Si ustedes han tenido, y estoy casi seguro que sí, de leer la carta a los hebreos, ustedes se podrán dar cuenta que estos hermanos de la carta a los hebreos se sentían tentados por regresar a la religión antigua que ellos profesaban. ¿Cuál era la religión antigua que los hebreos profesaban? Era el judaísmo, ¿no? El judaísmo, por eso se llama la carta a los hebreos, porque la mayoría de estos creyentes a los que se les escribe vienen de la religión judía, pero se convirtieron al cristianismo. Así que estos hebreos a los que se les escribe están siendo tentados de regresar a la religión que ellos antes profesaban, que en este caso era el judaísmo. Y entonces lo que va a hacer el autor de la carta a los hebreos es hacer una exposición de por qué el cristianismo es superior al judaísmo. De eso trata la carta a los hebreos en su mayor parte. ¿Por qué el cristianismo es superior al judaísmo? Y la razón por la que el cristianismo es superior al judaísmo es porque el cristianismo tiene a Cristo, tiene a Jesucristo, mientras que el judaísmo ya no tiene a Jesucristo. Y el autor de esta carta entonces va a escribir cómo Cristo es superior a toda la religión judía, cómo es superior a las ceremonias judías, a las fiestas judías, a los sacrificios de los judíos. Cristo es superior incluso que los ángeles y que Moisés, y por eso esos creyentes no debían volver atrás, pero ellos estaban siendo tentados a volver atrás. Ahora, el punto histórico también que hay que tener en cuenta, hermanos, es que estos hebreos a los que se les escribe esta carta estaban siendo de alguna manera perseguidos o discriminados por pertenecer al cristianismo. Y los que los perseguían eran los mismos judíos, muchos de ellos familiares y conocidos de ellos. La religión judía para este tiempo era una religión oficial del imperio, mientras que el cristianismo no era una religión oficial del imperio. Así que habían muchas razones que tentaban a los hermanos para regresar a su religión antigua. Yo no sé si quizá usted alguna vez se haya sentido así, se haya sentido como que es mejor vivir en la antigua forma de vida o en la antigua religión, o incluso tal vez usted piense que la reforma no es como tal vez usted tenía expectativas, o que es muy difícil, o que usted es rechazado por ser reformado y que está siendo tentado a volver atrás. Bueno, cartas como estas son las que nos enseñan que hay que mantenerse siempre y cuando estemos en la verdad del Evangelio. Pero hay una segunda frase, hermanos, que también describe la situación de la iglesia cuando se les escribe esta exhortación de los pastores y los miembros que vamos ya a considerar. Y es que habían pasado ya varios años. Algunos dicen que entre 15
y 20 años desde que estos hebreos se habían convertido, ¿sí? Y piense usted por un momento, ¿cuánto tiempo ya lleva usted siendo un creyente? Bueno, estos hermanos llevaban alrededor de entre 15 y 20 años de ser cristianos, y en el momento cuando se escribe la carta, estos cristianos están en un momento de estancamiento espiritual. Ustedes recordarán ese famoso versículo donde se les dice, debiendo ya ser maestros, es necesario que se les vuelva a dar leche y no alimento sólido. Eso es estancamiento espiritual. Ellos habían retrocedido en la fe y habían perdido la capacidad para discernir el significado de las escrituras. En otra parte, el autor de Hebreos les dice que ellos tienen las manos caídas y las rodillas paralizadas. Es decir, que después de 15 o 20 años, uno esperaría que un creyente estuviera en su momento más alto de santidad y piedad, pero en el caso de estos hermanos hebreos, estaban en un momento de gran caída espiritual, de estancamiento, y todo esto, por supuesto, debido al pecado propio, pero también a todas las circunstancias que ellos estaban atravesando. Así que, hermanos, esta es una iglesia que se parece mucho a nuestras iglesias locales. Una iglesia con heridas, una iglesia con peligros, una iglesia agotada espiritualmente, y es en este escenario donde el autor de Hebreos les va a dar esta exhortación de que obedezcan a sus pastores y de que los pastores cuiden por las almas. ¿Por qué? Porque es a través del trabajo de los pastores y es a través de la actitud de los miembros que ellos podían salir de ese riesgo de apostasía espiritual y de poder volver a retomar energías espirituales para continuar la vida cristiana. En otras palabras, hermanos, para su vida, para mi vida, para la vida de cualquier creyente, es clave, es vital tener pastores que nos pastoreen para poder evitar peligros doctrinales, tentaciones, para ser cuidados en el alma. Es vital que nosotros tengamos pastores, que nos sujetemos a pastores. Así que es en este contexto donde ocurre nuestra exhortación. Así que tienen un trabajo muy difícil los pastores de la carta de Hebreos, porque tienen que pastorear una iglesia que está indiferente, una iglesia que está dudando, una iglesia que quiere retroceder. Bueno, a ese tipo de iglesia es la que los pastores tienen que pastorear. Y pregúntese por un momento, pues yo no les conozco, hermanos, pero si se hiciera una descripción de esta congregación, especialmente de los miembros, ¿qué tipo de iglesia serían ustedes? ¿Qué tipo de iglesia? Una iglesia que está desanimada, una iglesia que está herida tal vez, una iglesia que está pensando en regresar atrás o en irse de este lugar. Bueno, este pasaje enseña que la voluntad de Cristo para ustedes es que se puedan sujetar a los pastores que Dios hoy, y que ya tiempo atrás, por supuesto, pone para ustedes. Y eso nos lleva entonces a considerar la exhortación en sí, o sea, las palabras del versículo 17. ¿Y por quién empezamos? ¿Por los pastores o por las ovejas? Bueno, el versículo, ¿por quién comienza? ¿A quién comienza dándole mandatos nuestro versículo? A las ovejas. Muy bien, comienza hablándoles primero a las ovejas, ¿no? Pues vamos a empezar por ahí, hablando primero a través de este pasaje a las ovejas. Dice el texto: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Así que vamos a considerar estas acciones que Cristo, ¿no? Cristo mismo les está pidiendo a ustedes, a los miembros y congregantes de esta iglesia.
Hay dos verbos que aparecen en nuestro versículo: obedeced y sujetaos. Y nosotros sabemos que el Espíritu Santo no gasta palabras, así como cuando nosotros hablamos que repetimos sin sentido a veces. No, el Espíritu Santo no gastó palabras al escribir o al inspirar la escritura, y estos dos verbos son muy importantes para la vida de la congregación. ¿Qué significa el término obedecer? ¿Qué es obedecer? Obedecer es un término que es diferente del término obedecer que ustedes encuentran en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, cuando la Biblia le dice a los hijos que obedezcan, ¿sí? Ese término tiene una connotación como militar, ¿sí? Como estricta, o sea, obedezca y punto. Bueno, ese no es el verbo que se utiliza aquí. Este obedecer es una palabra griega diferente. La palabra que se usa aquí y que puede ser traducida así es persuadir. Es persuadir, es convencer o es darle crédito o confianza a alguien o algo. Y la palabra está escrita en una forma que puede significar, o que de hecho significa: déjense convencer, déjense persuadir, denle crédito a la persona que está liderándolos o que está frente a ustedes. Y eso, hermanos, es muy interesante, porque significa entonces que los miembros de una iglesia deben obedecer a sus pastores en el sentido de la persuasión o de la argumentación o del convencimiento que ellos hagan para ustedes. Es decir, ¿cómo llega usted a obedecer a un pastor? Cuando éste le convence, cuando éste le argumenta, cuando éste le persuade. ¿A través de qué? De la palabra de Dios, no de sus opiniones o sus sentimientos, sino cuando él se sienta con usted o cuando él se para frente al púlpito y a través de una argumentación bíblica y correcta le persuade a usted de que haga ciertas cosas o de que no haga ciertas cosas. Así que el mandato de este pasaje es: déjese persuadir, déjese convencer la mente a través de los argumentos que los pastores dan de la palabra de Dios. Y quiero mencionar aquí digamos, implicación de esto, y es que algunos hermanos de la congregación esperan que uno tenga de alguna manera un pasaje bíblico que directa o explícitamente esté hablando acerca del asunto que el hermano necesita saber o hacer. Y a veces los hermanos le dicen a uno: no, si usted no me cita un pasaje literal que me diga lo que yo necesito saber, pues yo no le voy a hacer caso. Pero no siempre es así, hermanos. A veces no se necesita un texto directo de la Escritura para persuadir a un hermano de cierto pecado o cierta decisión, sino que lo que se necesita es los principios y las aplicaciones que lógicamente se derivan de la palabra de Dios. Es una forma de razonar bíblicamente a través de principios, no necesariamente textos directos, aunque no negamos que hay muchos textos directos que sí nos hablan acerca de cómo conducirnos como rebaño de Dios. Así que esa es la primera palabra: dejarse convencer de sus pastores siempre y cuando ellos argumenten a partir de la palabra de Dios. Y quiero preguntarles, hermanos de esta congregación, hasta el momento, hasta el día de hoy, ¿usted cree que se ha dejado persuadir o convencer del cuerpo pastoral o de los maestros de esta congregación, o no lo ha hecho? Y si no, pues mire lo que la palabra del Señor le está mandando en esta mañana: a que usted, a partir de hoy, tenga una disposición a escuchar y a dejarse persuadir y convencer de los pastores que Dios ha puesto sobre cada uno
de ustedes. Pero la segunda palabra también de nuestro versículo 17 es la palabra sujetaos, que es la palabra sujetarse. Nuevamente, esta palabra tiene una particularidad. Esta palabra traduce ceder voluntariamente al gobierno de otro. Ceder voluntariamente al gobierno de otro. Es casi como doblegarse de buena gana, ¿sí? Cederle el gobierno a otro, pero voluntariamente, no porque me obligue, sino porque yo voluntariamente he decidido someterme a ese que Dios ha puesto como la autoridad gobernante sobre mí. Es como el esposo y la esposa, ¿no? Entonces la esposa se sujeta o cede voluntariamente al liderazgo del esposo, no porque el esposo la mande o la obliga o porque el esposo le diga sométase, sino porque ella se somete voluntariamente porque reconoce que ese hombre es el que Dios ha puesto para gobernarla. Así también los hermanos y hermanas de una congregación deben voluntariamente decir, estos pastores son los que Dios colocó para que voluntariamente los sigamos, para que cedamos a ellos, obviamente en las cosas que son bíblicas, ¿no? En las cosas que se argumentan a través de los principios y verdades de la Escritura. Esto quiere decir, hermanos, que esta palabra sujetarse nos está comunicando la idea también de dejar de lado la terquedad, el orgullo y la resistencia personal frente al gobierno bíblico del pastor, ¿no? Yo sé, hermanos, que en todas las iglesias hay antagonismo. Antagonismo es el que está en contra, ¿cierto? En el ámbito de las novelas, de las películas, pues en contra del protagonista, ¿cierto? Y no es que el pastor sea el protagonista de una iglesia, por supuesto que no, pero sí hay antagonistas cuando hay un gobierno bíblico. Cuando hay un gobierno no bíblico, pues está bien que haya antagonismo. Pero cuando hay un gobierno bíblico, cuando hay una resistencia sin razón a un gobierno bíblico, eso sí está mal. Yo puedo aprovechar de que yo no les conozco, ¿sí? Y ninguno sé que se va a sentir aludido o ofendido por lo que diga, pero pregúntese si usted es el antagonista de esta iglesia o si usted está siendo antagonista de un gobierno bíblico que Dios ha establecido, de un gobierno bíblico. Si usted está siendo antagonista sin razones bíblicas, este versículo le dice, sujétese, es decir, ceda voluntariamente a aquellos hombres que Dios ha puesto para gobernar. Pero una cosa más que podemos decir frente al papel de las ovejas en una congregación, noten unos términos que aparecen en el versículo 17. Dice, obedeced a vuestros pastores, y luego dice, y sujetaos a ellos. Es decir, hermanos, ustedes a quienes tienen que obedecer, es decir, de quienes se tienen que dejar persuadir y a quienes tienen que cederle. Dice, a vuestros pastores. No tienen que sujetarse ni obedecer, por poner un ejemplo, a los predicadores de la internet, ni tampoco al pastor de la otra iglesia, ni al pastor de la otra iglesia, sino que la lealtad, la sujeción y el oído afinado se lo deben dar ¿a quién? A los pastores de su propia congregación, porque ahí lo dice. No dice el autor, obedezcan a los pastores, sino dice, obedezcan a vuestros. Habían unos pastores específicos de los hebreos a los cuales debían hacerles caso, debían oírles, debían sujetarse a ellos. Así que, hermanos, ustedes deben escuchar la voz de los pastores de su iglesia local. Con eso no estoy diciendo que no puedan oír a otros pastores de sana doctrina,
no sé, por internet o en alguna conferencia a la que vayan. No obstante, son los pastores que Dios ha puesto sobre ustedes a los que más atención y más sujeción ustedes deberían darle. Y también, si ustedes notan el versículo 17, la palabra pastores aparece en plural o en singular. Muy bien, dice pastores, no dice obedezcan a su pastor, sino obedezcan a sus pastores. De hecho, hermanos, no hay ni una sola vez en el Nuevo Testamento donde se hable de pastor en singular, ¿sí? A excepción de algunas veces, pero es con un propósito específico. Todas las demás ocasiones, cuando se habla en la Biblia de pastores, se habla en un sentido plural. ¿Por qué? Porque nosotros, como bautistas reformados, creemos en ¿qué? En la pluralidad de pastores, y no creemos que en las iglesias deba existir la figura de un pastor principal, de un pastor secundario, o de un pastor de jóvenes, y un pastor de adultos, y un pastor de niños, y un pastor de ancianos, sino que todos los pastores son pastores de todos, y todos los pastores tienen la misma autoridad sobre el rebaño. Esto no quiere decir, hermanos, que no se reconoce que pueden que la iglesia tenga pastores con más experiencia que otros, con unos dones diferentes a los de otros, pero pese a esto, todos los pastores, en plural, tienen la misma autoridad gobernante sobre la iglesia local. No debemos entonces nosotros sujetarnos a un pastor, pero al otro no. No debemos escuchar de buena gana a un pastor, pero al otro no. No, porque Cristo quiere que en las iglesias haya pluralidad de pastores y que todos ellos sean oídos y que a todos ellos se les obedezca de buena gana. Pero hay otra cosa allí también en el verso 17 que aparece, hermanos, y es esta frase que dice al final del versículo 17, mírenla ahí conmigo, porque esto no os es provechoso, ¿sí? Esto no os es provechoso. Una pregunta. Primero, ¿para quién no es provechoso? Lo que vamos a ver aquí, ¿para quién no es provechoso? La respuesta es para las ovejas. ¿Y qué es lo que no es provechoso? Lo que no es provechoso es no obedecer y no sujetarse a ellos. Es decir, que si un miembro no se sujeta y no obedece a su pastor, ¿para quién no es provechoso eso? ¿Para el pastor o para la oveja? Para la oveja no es provechoso. Para la oveja, es decir, que una oveja que obedece, una oveja que se deja persuadir por su pastor, va a recibir el provecho de eso. Pero si una oveja es rebelde y resistente, es la misma oveja la que va a sufrir, ¿sí? Y eso es muy interesante en el texto. ¿Y qué significa esto? Significa lo siguiente en términos prácticos. Significa que una oveja que es dócil, una oveja que se somete a la palabra que sus pastores dan, miren, yo lo he experimentado cuando uno se sienta a preparar el sermón, ¿sí? Uno piensa en su congregación, ¿sí? En los hermanos que uno está haciendo. Pero si al pensar en ellos, uno dice, pero estos hermanos no me ponen cuidado, siempre están en desacuerdo con lo que enseño, no quieren someterse. ¿Cuál va a ser la actitud de uno cuando uno está haciendo el sermón? Primero, uno se va a amargar, uno se va a frustrar, uno se va a sentir cargado por eso como pastor, pero uno va a empezar también a lanzar indirectas, a hacer también algo odioso porque uno está amargado debido a que la misma congregación se ha hecho una carga para uno por su falta de docilidad y obediencia.
Pero cuando uno tiene una congregación o cuando uno pastorea una congregación que está dispuesta siempre a obedecer, que cuando el pastor habla quieren oír a ver cuál es el consejo de la palabra que quiere dar, cómo preparará uno los sermones, con ánimo y con alegría, porque uno sabe que uno va a venir y lo van a escuchar y le van a hacer caso, no porque escuchen mi propia palabra, sino la palabra de Dios. Por eso, en el versículo 17 dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Es decir, ustedes, hermanos, si tienen una mala actitud de resistencia a sus pastores, van a producir que sus pastores pierdan la alegría y se quejen. Pierdan la alegría y se quejen al hacer la obra del ministerio. Y yo no sé ustedes, pero el ministerio de por sí es un trabajo pesado y sumarle a eso, la resistencia de la congregación genera un peso casi imposible de llevar sobre los hombros de un pastor. Pero si la iglesia es dócil, es atenta, ese pastor va a llevar la carga de la iglesia mucho más fácil, va a estar alegre, no se va a amargar en el corazón. Así que hermanos, les pregunto a la luz de estas cosas, ¿quieren que sus pastores les den buenas enseñanzas? ¿Quieren que les den buenos consejos? ¿Quieren que ellos tengan buena actitud? Pues ustedes deben ser entonces sumisos a ellos, atentos, óiganlos, asistan a los cultos, a las reuniones, sigan sus consejos, ténganles afectos, sean generosos con ellos y verá cómo estas cosas van a hacer que ellos multipliquen su rendimiento en la congregación. Pero eso nos lleva ahora a considerar cuál es el papel de los pastores. Ya vimos cuál es el papel de las ovejas, ¿no? Obedecer y sujetarse a ellos. Pero ahora, en segundo lugar, consideremos cuál es el papel de los pastores. En el versículo 17, hermanos, la palabra pastores no es la palabra común para pastores. Es otra palabra griega diferente que literalmente se puede traducir guías o líderes. Tal vez por esa razón algunos grupos dicen que la Biblia no habla de pastores, ¿no? Porque aquí se traduce es guías o líderes. No obstante, sabemos que Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera tradujeron bien la palabra pastores porque el versículo describe las funciones de esos líderes. ¿Y cuáles son las funciones de esos líderes? Pues las funciones de un pastor. Así que aunque la palabra griega no sea pastores, las funciones que se les atribuyen son las funciones de pastores, que son gobernar y cuidar de las almas, funciones propias de un pastor. Entonces, habiendo aclarado eso, hermanos, lo primero que los pastores hacen es gobernar. ¿Por qué? Porque si se le pide a las ovejas obedecer y sujetarse, es porque los pastores gobiernan. Pero ojo, hermanos, el gobierno de los pastores, y yo creo que esto ustedes ya lo conocen, es un gobierno declarativo. Es decir, los pastores gobiernan en la medida que ellos declaran la palabra de Dios. Cuando ellos o en donde ellos no declaran la palabra de Dios, ellos no pueden gobernar. Pero donde ellos están declarando la palabra de Dios, ahí es donde ellos pueden legítimamente gobernar sobre una iglesia de parte de la congregación. Así que los pastores, aunque son siervos, son los siervos gobernantes de la iglesia, siempre y cuando ellos se mantengan predicando la palabra de Dios correctamente para toda la vida de la iglesia. Así que ese es la primera labor del cuerpo pastoral, y es el gobierno de la iglesia a través de declarar la palabra de Dios. Y pues debo preguntarle a los pastores presentes
también me hago esa pregunta a mí, si estamos ejerciendo un buen gobierno, si estamos ejerciendo un buen gobierno, no solamente en lo que decimos, también en lo que vivimos. Me hace pensar en la política un poco, o cómo funciona la política, ¿no? El presidente o los grandes políticos deben gobernar bajo la ley y bajo la constitución. Si ellos no gobiernan bajo ese estándar, ellos no están gobernando bien. Así pasa con los pastores. Nuestra ley y nuestra constitución es la palabra de Dios. Si nosotros no los gobernamos con la palabra de Dios y viviendo la palabra de Dios, no es un buen gobierno y ustedes no están obligados a sujetarse a nosotros. Pero si nosotros predicamos la ley y la constitución de Dios y la vivimos, ustedes están en la obligación de sujetarse y de obedecer a los pastores. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, la palabra del versículo 17 es velan por vuestras almas. La segunda palabra, velan por vuestras almas. Esa es la segunda actividad que los pastores deben realizar. ¿Qué significa? Velar significa quitarse el sueño por causa de otro. Quitarse el sueño por causa de otro. Y eso se usaba en el ámbito pastoril para hablar de los pastores que por las noches cuidaban sus rebaños para que los lobos no los fueran a despedazar. Ahora, quiero explicar algo aquí. Creo que esta palabra, en primera instancia, no tiene que ser tomada literalmente. Es decir, no es que los pastores ahora no tienen que dormir, que no los vamos a dejar dormir y que a las 2 de la mañana los vamos a llamar para no dejarlos dormir, porque ellos son pastores y deben estar velando todo el tiempo. No, no es literal. Yo creo que el pastor debe descansar bien, debe por lo menos dormir sus 8 horas diarias, porque el trabajo que tiene encima es muy arduo. Pero lo que sí creo que significa esta frase, velan por vuestras almas, es que vigilan con diligencia el estado espiritual del rebaño. Vigilan con diligencia el estado espiritual del rebaño. Y miren, hermanos, lo que ustedes van a hacer hoy, lo que vamos a hacer hoy, vamos a ratificar el pastor Ramiro, por un lado, y vamos a ordenar ahora al pastor Oscar. Y quiero decirles que lo que ustedes van a hacer hoy es ordenar no a predicadores, sino a pastores. Ellos son, les hago la pregunta, ellos son predicadores que pastorean o pastores que predican. Ellos son pastores primero, que tienen una función de predicar, pero esa no es toda su función. La función del pastor es velar por las almas. Y eso, hermanos, ustedes tienen que entenderlo, porque este hombre que ordenan hoy y este pastor que ratifican hoy va a ser un pastor que se va a meter en sus vidas. No es un pastor que les va a predicar cosas lindas solamente desde el púlpito, sino que él les va a hacer las preguntas incómodas que nadie les va a hacer. Les va a hacer las exhortaciones que nadie se atreve a hacer. Se va a involucrar en aspectos incómodos de su vida, pero necesarios para que usted crezca a la semejanza de Cristo. Hoy en día, por eso es que hay una preferencia por los predicadores, no por los pastores. Hoy en día se quiere escuchar sermón de todo el mundo en internet, pero que el pastor venga a mi casa a confrontarme y hablarme, eso sí, yo no lo quiero. Hermanos, ustedes están ordenando hoy no un predicador, sino un pastor que va a irrumpir en sus vidas, pero no para mal, no para destruirlos, sino para ayudarlos, para supervisarlos y para ayudarles a que se puedan conformar a imagen de Cristo. Pero una palabra más para los pastores. El versículo dice, como quienes han de dar cuenta. ¿Quiénes son los que van a dar cuenta allí? ¿Los pastores o las ovejas? Bueno, todos, sí, pero
Esa frase le pertenece a los pastores. Ellos van a dar cuenta, es decir, deben gobernar y deben cuidar al rebaño porque ellos van a dar cuenta. ¿Qué significa esto? Por lo menos dos cosas. Uno, que los pastores no son los dueños de la iglesia. Si van a dar cuenta, es porque otro es el dueño de la iglesia. ¿Y quién es el dueño de la iglesia? Nuestro Señor Jesucristo es el dueño de la iglesia. Él ha comprado ovejas con su propia sangre. Y me da temor decir estas cosas porque yo también soy pastor, pero Cristo compró ovejas, compró personas. Para Él son muy amadas, muy, muy amadas. No nos imaginamos cuánto, porque Él entregó su vida por ellas. Y tan amadas que son, y nos las entregó para que nosotros las cuidáramos. Eso me da a mí mucho temor. Y más temor me da que voy a dar cuenta por cómo cuidé de ovejas por las que Cristo derramó su sangre. Es decir, que las ovejas deben ser tratadas con mucha misericordia, con mucho amor, pero también con mucha firmeza, con mucha verdad, porque al final Cristo nos va a pedir cuenta tanto de cómo las tratamos como de qué les enseñamos, cómo fuimos ejemplo para ellas, cómo fuimos fieles para cada una de ellas. Y bueno, en el cielo sabremos qué tan buenos o qué tan malos pastores fuimos con el rebaño, pero que el Señor nos dé gracia para esto. En conclusión, hermanos, quiero decir dos cosas. Primero, quiero decirle a la iglesia, por favor, hermanos, amen a sus pastores, ámenlos. Eso de verdad lo llena de gozo a uno, de energía a uno, para continuar el ministerio pastoral. Tengan buena actitud hacia ellos, facilítenles la labor que hacen, déjense persuadir por la palabra que ellos predican, cedan con humildad a su consejo y guía bíblica. Si ustedes son una iglesia dócil y enseñable, van a aliviar mucho la carga de los pastores de esta congregación, pero también es una inversión espiritual para su propia salud y su propio gozo espiritual.